Nos encontramos el día de hoy en el domingo 19 después de Pentecostés. La epístola para esta misa es tomada de la carta de San Pablo a los Efesios. Hermanos, renovaos mediante una transformación de vuestro pensamiento y revestidos del hombre nuevo, creado según Dios en justicia y en santidad verdadera. Por lo cual, dejando la mentira, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros unos de otros. Si os enojáis, no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis cabida al diablo. El que hurtaba ya no hurte, antes bien tómese la molestia de trabajar con sus manos en obras honestas, a fin de que tenga de dónde dar al que padece necesidad. Hasta aquí la epístola, nos ponemos de pie para el Evangelio, por favor. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo hablaba Jesús a los príncipes de los sacerdotes y a los fariseos en parábolas, diciendo: En el reino de los cielos acontece lo que a cierto rey que celebró el convite de las bodas de su hijo, el cual envió a sus siervos para que llamaran a los invitados a las bodas, mas ellos no quisieron acudir. Mandó de nuevo otros criados con este mensaje: Decid a los invitados: mirad que ya he preparado mi banquete, mis toros y animales cebados han sido ya degollados, todo está listo, vengan a las bodas. Mas ellos lo despreciaron, y se fueron el uno a su granja y el otro a sus negocios, y los demás se apoderaron de los siervos, y después de ultrajarlos los mataron. Habiéndose enterado de ello, el rey montó en cólera, y enviando sus ejércitos acabó con aquellos homicidas y puso fuego a su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas están preparadas, mas los que habían sido invitados no han sido dignos. Id pues a las salidas de los caminos, y a todos los que hallareis, convidadles a las bodas. Se distribuyeron pues sus siervos por los caminos, y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y se llenaron las salas de invitados. Entró el rey para ver a los comensales, y vio allí un hombre que no se hallaba vestido con el traje nupcial, y le dijo: amigo, ¿cómo es que has entrado aquí no teniendo el vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces dijo el rey a sus ministros: atadle de pies y manos, y arrojadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y rechinar de dientes, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean tan amables de sentarse, por favor. La parábola del día de hoy sobre el banquete que prepara un padre de familias para celebrar la boda de su hijo, ese banquete representa y es figura de la Santa Misa. Como lo hacíamos la semana pasada, hemos de dedicar este día también a explicar las grandezas precisamente de la Santa Misa. La semana pasada lo hacíamos a través de la consideración, del pensamiento y reflexión sobre la preparación, sobre la importancia que le da la Iglesia a el templo material, a las paredes de una iglesia, cómo exige la Santa Madre Iglesia cierta preparación tan solo del edificio material, y por ahí deducíamos o nos dábamos cuenta de la grandeza de la Santa Misa, puesto que aún para las cosas meramente materiales, Dios y su Iglesia exigen tanto. El día de hoy vamos a ver la grandeza de la Santa Misa, pero a través de lo que ahora exige la Iglesia a aquellos que han de celebrar la Santa Misa, a los ministros. Dándonos cuenta qué tanta exigencia, o pensando y reflexionando qué tanta exigencia tiene la Iglesia para con los que han de convertirse en sacerdotes y que ellos celebren la Santa Misa, nos daremos cuenta la grandeza de la Santa Misa, a la cual Dios nuestro Señor está llamando a ciertos hombres, pero no de una manera así tan sencilla, sino a través de mucha exigencia y de mucho tiempo, que pues todos nosotros sabemos en general, pero hoy reflexionaremos en algunos de estos aspectos. ¿Cualquiera puede celebrar la Santa Misa? No. Eso es obvio y está muy claro.
Entonces, ¿quiénes pueden celebrar la Santa Misa? La respuesta, digamos, común, pues que todos sabemos, pues son los sacerdotes, sí, pero ¿a quiénes escoge Dios para ser sacerdotes? ¿Y qué les exige Dios y la Iglesia para que puedan ser sacerdotes? Y les exige tanto porque el ser sacerdotes van a tener la posibilidad y la obligación también de celebrar la Santa Misa, así que es algo muy grande y por eso la Iglesia les va a pedir un montón de cosas también bastante graves. Para empezar, la vocación. Si hiciéramos una especie de conteo de cuántos sacerdotes hay, nos daremos cuenta, lo que ya pues es muy obvio, que son muy pocos. Hay muy pocos sacerdotes en el mundo y los sacerdotes que celebran la Santa Misa tradicional, la misa tridentina, la misa de siempre, muy poquitos todavía, mucho menos aún. Entonces aquí hablamos de la vocación. Primero, Dios nuestro Señor, de entre todo el campo vasto y extenso que hay, que es el mundo, Dios nuestro Señor va escogiendo únicamente algunos cuantos. Tal vez no por su inteligencia, tal vez no por sus virtudes. Dios solamente sabe a quién y por qué escoge a tales personas, pero Él los escoge. Y ya una vez que Dios, porque es Dios el que escoge a la persona, no es la persona la que escoge ser sacerdote. Tenemos quizás esa idea de que hay personas que quieren ser sacerdotes. Sí, quieren ser sacerdotes, pero es que Dios muchas veces los escogió. Y aún a los que quieren ser sacerdotes, aún a ellos, hay muchos a los que Dios los excluye del altar, por las razones más variadas y más diversas. Pero ya cuando Dios escogió a una persona y la conduce al seminario, empieza la preparación dentro del seminario. Y así hemos visto, por ejemplo, muchos compañeros más inteligentes, más piadosos, más virtuosos, con un mejor temperamento, con un mejor carácter y muchas cosas que uno dice, de seguro mi compañero seminarista va a llegar a ser sacerdote. Y resulta que no. Y el que menos se imagina, ahí está celebrando la Santa Misa. ¿Qué hizo Dios nuestro Señor? ¿Por qué lo escogió? No sé, pero Dios escoge a ciertas personas a su voluntad. Es Dios y puede hacer lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? En primer lugar vemos ahí pues que la vocación es algo que ya de entrada Dios exige, algo como muy especial que Dios se reserva. Las razones por las cuales escoge a unos a otros, Dios se las reserva. Pero ya en cuanto a las leyes de la Iglesia, lo más sagrado, lo más importante que va a hacer el sacerdote es tocar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Es convertir esa hostia, ese pedacito de pan en el cuerpo de Cristo vivo y verdadero, y lo hará en el altar durante la Santa Misa. Pero fíjense que para llegar hasta el altar, lo que a la mayoría, digamos, literalmente nos toma unos cuantos pasos, para que sacramentalmente una persona llegue hasta el altar, en el sentido canónico de poder celebrar la Santa Misa, pasan años, largos años. Lo más alejado del altar, que es lo más sagrado, por supuesto, el altar, donde se celebra la Santa Misa, es la puerta de entrada del templo. Pues fíjese cómo la Iglesia, para que uno que se atreve o que quiere o que Dios lo escogió para ser sacerdote, la Iglesia le exige cierto número de años y de preparación tan solo para darle la oportunidad de que pueda abrir las puertas de la Iglesia. Y es una orden sagrada, abrir y cerrar las puertas de la Iglesia, de las llamadas órdenes menores, que son 4, y la primera de ellas es el que se llama hostiario, que es el que tiene el encargo oficial, canónicamente, de abrir o cerrar las puertas de la Iglesia. Y para que llegue un seminarista a ese grado, pasan varios años y tiene que estudiar bastantes cosas y tiene que practicar muchas cosas que la Iglesia le va pidiendo para que pueda considerársele digno de que se le encarguen las llaves de la Iglesia para poder cerrar o abrir el templo. Y es apenas el primer grado, el primer nivel de lo que son las órdenes sagradas para llegar a la celebración de la Santa Misa. La siguiente es el llamado lectorado, otra más de las órdenes menores,
en donde ya el seminarista, el clérigo, ya tiene el permiso de la iglesia de leer públicamente algunas lecciones de lo que es la Sagrada Liturgia, pero nada más leer. No tiene derecho a explicar, no tiene derecho a interpretar, no tiene derecho a nada más que leer públicamente, y eso cuando se le indique. El tercer grado es el de exorcista. En este grado ya la iglesia le va concediendo ahora un poder sobre, ahora sí, el ámbito más espiritual. El ahuyentar a los demonios a través de la oración, a través de su palabra, a través de las lecturas que hace, etcétera. No literalmente como expulsar demonios de los cuerpos, porque eso se reserva pues para los grados más adelantados. Y ahí tenemos 3 grados nada más. El cuarto grado, la cuarta de las órdenes sagradas, es el de acólito, que es el que le ayuda al sacerdote a celebrar la Santa Misa. Lo que muchos fieles, lo que muchos feligreses laicos o algunos laicos hacen de que se acercan y le ayudan al Padre a la Santa Misa, lo hacen porque, bueno, pues se requiere y qué bueno que se acomiden, pero en estricto derecho eso le corresponde a un clérigo, y no a cualquier clérigo, sino al clérigo que haya llevado ya muchos años y haya subido a ese cuarto grado en las órdenes sagradas, que es el grado de acólito. Y aún como acólito, ¿a qué tiene derecho? Nada más, a lo único que tiene derecho es agarrar y tocar el vino y el agua que van a servir para la celebración de la Santa Misa, subir hasta el altar, nada más por unos momentos, y obligatoriamente se tiene que bajar. Obligatoriamente debe estar abajo, no puede estar arriba en el altar, pero ya está más cerca del altar y asiste a los sacerdotes. Y para entonces muchos años han transcurrido. Si el seminarista y ese clérigo sigue avanzando, viene ahora entonces una exigencia más que le hace la iglesia para admitirlo un poquito más cerca de lo que es la celebración de la Santa Misa. Y viene la primera de las órdenes mayores, que es el subdiaconado, en donde la iglesia le exige a ese clérigo, a ese joven, a ese seminarista, que haga un voto solemne y perpetuo de castidad, de renunciar a formar su propia familia. Y cuando él da ese paso, ya no hay marcha atrás. Se comprometió, aceptó, hizo los votos y ya no hay marcha atrás. Ya no se puede regresar a su casa a hacer una vida seglar normal. Y tanta exigencia y tanto compromiso y tanta cosa que le exige la iglesia a ese varón que ya es un subdiácono, ¿saben ustedes a qué le da derecho en orden a la Santa Misa? Nada más a que lave los lienzos sagrados. Nada más. Es todo lo que puede hacer. Puede tocar el cáliz, puede tocar el copón, puede limpiarlo y podrá lavar corporales y purificadores, que son los lienzos sagrados que entran en contacto con el cuerpo santísimo de nuestro Señor durante la Santa Misa. Pero nada más eso puede hacer, y para que nada más eso pueda hacer, la iglesia le exigió tantos años e incluso un voto solemne y perpetuo como el que ya mencionamos. Y todavía no puede más que lavar los lienzos. Llega el diaconado y entonces sí, ya tiene acceso a más cosas dentro de la Santa Misa. Por ejemplo, ya puede predicar, ya puede dar sermones, ya puede dar la comunión, ya empieza a tocar el cuerpo de nuestro Señor, pero no lo puede consagrar. Ni tampoco puede dar la comunión cuando Él quiera, sino únicamente cuando se lo indique algún sacerdote. Nada más, mientras no. En las misas solemnes ya le puede ayudar al sacerdote también, en la celebración de la Santa Misa ya más de cerca, pero hasta ahí. Pero es que ya está en la antesala de ser sacerdote, ya le falta muy poquito. Y ya cuando llega al 7º grado, al 7º nivel de las órdenes sagradas, que es el presbiterado, ahora sí, ya puede celebrar la Santa Misa y ejercer todos los poderes sacerdotales que le son concedidos al momento de su ordenación sacerdotal. Pero un detalle más que quiero resaltar de lo que es la ordenación sacerdotal. Fíjense cómo ya pasaron tantos años. Ya la iglesia lo probó de muchas formas, le puso muchas pruebas. Y aquel joven, aquel seminarista, las fue pasando una a una.
que tuvo tropiezos, se levantó, se arrepintió, volvió a intentarlo, pasó las pruebas, largos años. Y todavía, para que ordene a ese joven diácono, todavía la iglesia, como si siguiera desconfiando, o más que desconfiando, como si todavía quisiera asegurarse más de que ese hombre que va a tocar el cuerpo de Cristo en la Santa Misa y que lo va a consagrar, es realmente alguien que puede estar allí. ¿Sabe qué hace la iglesia todavía? Y si ustedes han ido a una ceremonia de ordenación sacerdotal, lo recordarán y no me dejarán mentir. Todavía pregunta públicamente si entre los presentes hay alguien que sabe que esta persona no es digno para celebrar la Santa Misa, dígalo ahora. Y si en ese momento alguien se para y dice, yo le sé esto y esto y esto y esto, no se puede proceder a la ordenación sacerdotal. Porque la iglesia se toma con mucha seriedad esto de la ordenación sacerdotal, porque ese hombre, ese diácono, ya convertido en sacerdote, va a tener acceso a tocar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí entonces, solamente una parte de lo que la iglesia exige de aquellos que han de convertirse en sacerdotes y tocar el cuerpo de Cristo nuestro Señor. Si tanto le exige Dios y la iglesia a los que han de celebrar la Santa Misa, por ahí démonos nosotros una idea entonces de lo grande, de lo importante y lo sagrado que es la Santa Misa, que tantas cosas exige a el hombre, al varón que ha de celebrar el santo sacrificio. Y nosotros, con tanta grandeza y con tanta exigencia que hace la iglesia, hemos de comportarnos todavía con indiferencia. Qué triste es pensar y darnos cuenta que todavía a estas alturas, que se supone que amamos y valoramos la Santa Misa, todavía tenemos actitudes de irreverencia dentro de la Santa Misa, desde la impuntualidad, todos aquellos que llegan tarde, todos aquellos que aún estando dentro de la Santa Misa, todavía que llegamos tarde estamos distraídos, todavía que estamos en la Santa Misa, no estamos con la devoción que deberíamos, los que venimos a la Santa Misa y no aprovechamos al máximo recibiendo la Sagrada Comunión. Todas esas cosas deberían de desterrarse de una parroquia genuinamente católica, de una parroquia que le tiene amor y verdadera devoción a la Santa Misa. Deberían de desaparecer todos esos abusos de aquellas pobres almas que pareciera que o no valoran la Santa Misa, o si conocen el valor de la Santa Misa, no le están dando la importancia que tiene. Entonces no estamos teniendo esa congruencia que Dios exige. Porque, repito, si así le exige a los sacerdotes, imagínense lo que exige de los feligreses. Cuando menos que no se den estos abusos y otros más, unos abusos que he mencionado y otros más que no he mencionado. Así pues, estimados fieles, aprendamos el día de hoy, con la gracia de Dios y la intercesión de María Santísima, nuestra Madre, a apreciar cada vez más la Santa Misa y a estar en ella con la mayor devoción posible, con el mayor amor a Dios nuestro Señor, con la mayor devoción, pero también a procurar una mayor frecuencia en nuestra asistencia a la Santa Misa, conscientes y pensando que si la Iglesia exige tanto de aquellos que deben celebrar el santo sacrificio de la misa, nosotros como feligreses, nosotros como laicos, debemos también hacernos partícipes de ese amor, de esa devoción y de ese respeto que debemos tenerle a la Santa Misa, asistiendo a ella con las mejores disposiciones posibles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si quieres ayudarnos a elevar nuestro apostolado, dale like a este video, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal y activa las campanas de notificaciones. Esas pequeñas acciones nos ayudan mucho en este apostolado digital. Que Dios te bendiga, paz y bien.